Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Dice la Biblia, Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día. Gracias por tus bendiciones, oh Señor, y gracias también por tu palabra. Permite, oh Dios, que tu palabra pueda ser eficaz en nuestras vidas. Bendice tu iglesia en esta mañana, cada hermano aquí presente, oh Señor, y que la gracia tuya se pueda manifestar en nosotros día a día. Que podamos honrar y glorificar tu nombre, Señor, en todo momento. En el nombre de Jesucristo tú oramos. Amén. Dice la palabra de Dios que pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este es un tema importante en la vida de todo creyente, ¿verdad? La fe. Cuando hablamos de la fe, muchas veces malinterpretamos el concepto que tenemos de la fe. Uno de los pasajes más, o de los libros más amplios que habla sobre el tema de la fe es precisamente la carta a los Hebreos. La fe, una vez recuerdo, ¿no? Hablando precisamente de este tema, estaba compartiendo con un grupo de hermanos y les hice esta pregunta: ¿los cristianos pasan hambre? Me dijo una hermana, no. ¿Y por qué no? Porque Dios no nos deja, los cristianos tienen que tener fe. Y asociamos casi siempre la fe con los grandes eventos de nuestra vida, con las cosas que podemos lograr en nuestra vida. De hecho, el autor del libro de Hebreos hace una descripción de los hombres de fe y lo que esos hombres de fe lograron por su fe, ¿verdad? Y casi siempre cuando hablamos de la fe nos concentramos en esta parte, nos encanta. Y muchas veces juzgamos a los hermanos cuando la vida de ellos no va tan bien y casi siempre juzgamos su fe. Y asociamos que no logran más cosas en su vida por la falta de fe, ¿verdad? Pero la verdad es que cuando nosotros leemos el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, la carta a los Hebreos, el capítulo 11 específicamente, nos muestra las dos caras de la fe. Lo que los grandes hombres de Dios pudieron hacer por la fe y lo que los grandes hombres de Dios por esa misma fe no pudieron lograr. Por lo tanto, creo que es importante que redefinamos nuestro concepto que nosotros a veces nos creamos de la fe y miremos el concepto de la fe que Dios nos revela en su palabra. El autor de Hebreo comienza diciendo: la fe es la certeza de lo que se espera, ¿verdad? Es decir, uno puede notar en la Biblia que hay tres palabras que están muy vinculadas: la fe, la esperanza y las convicciones. Son tres palabras que están muy unidas, van muy vinculadas, ¿verdad? Nosotros recordamos, por ejemplo, que, y de hecho el autor de Hebreo lo menciona, aunque no menciona el nombre y como tal, pero sí el hecho, cuando los amigos de Daniel allá estaban cautivos en Babilonia y el gobernador los mandó a lanzar en un horno de fuego porque ellos se negaron a rendirle culto al emperador. Dice que estos jóvenes le dijeron a su emperador, él fabricó una estatua y había que arrodillarse y adorar la estatua. Ellos le dijeron que al emperador que ellos no la iban a adorar. Y la razón era sencilla, iba en contra de sus creencias, ¿verdad? La fe de ellos estaba puesta en el único Dios verdadero y ellos no iban a adorar otra cosa. Y el emperador les dijo: pues si ustedes desobedecen mi mandato, van a ser ejecutados, van a ser lanzados a un horno de fuego. Y ellos le dijeron al emperador: mire, emperador, nosotros no le tenemos temor a eso. Usted puede hacer lo que usted quiera. Nuestro Dios, y aquí entra a jugar el papel de la fe, pero la fe relacionada con las convicciones. Nuestro Dios nos puede librar de tu mano, pero, y aquí vuelve otra vez la fe a jugar otro papel importante, pero si no lo hace, sépase que tampoco vamos a adorar tu estatua. Eso es convicción.
¿verdad? Dijo Charles Swindoll explicando ese pasaje de las Escrituras, dijo, el fuego puede quemar a los hombres fuertes, pero no a los hombres de convicción. Porque dice la Biblia que cuando lanzaron a los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego al horno de fuego, los hombres que lo lanzaron se quemaron por el calor del fuego. Sin embargo, los amigos de Daniel no se quemaron. Así que el fuego puede quemar a los hombres fuertes, pero no a los hombres de convicción. Y dice la Biblia que en respuesta a eso, Dios protegió, ¿verdad?, del horno de fuego. La fe, así que la fe, la esperanza y las convicciones están vinculadas. Son tres cosas que van juntas, ¿verdad? Porque la fe, dice aquí el autor de Hebreos, es la certeza de lo que se espera. Eso es esperanza, ¿verdad? Cuando yo estoy plenamente convencido que en algún momento Dios va a cumplir lo que ha prometido. Y una de las cosas extraordinarias que me llama la atención de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento es que el apóstol Pablo, que pasó gran parte de su vida preso predicando el Evangelio, Pablo nunca pidió en oración que lo liberaran de la prisión. Jamás dijo, oren por mí para que el Señor me permita salir de la prisión. Pablo siempre oraba pidiendo, oren por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra, donde quiera que esté, pero que yo pueda dar testimonio del mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque Pablo tenía una convicción mucho más allá de lo que eran las circunstancias que le rodeaban. Así que estas tres cosas son importantes en relación con nuestra fe. Luego el autor de Hebreos, en esta misma carta, capítulo 11, hablando de la fe, menciona todo lo que los grandes hombres hicieron por causa de la fe, ¿verdad? Habla de Daniel, habla de Abel, habla de Daniel, de Abraham, de todos estos hombres, habla de Daniel, de todo lo que estos hombres pudieron hacer, habla de Moisés por medio de la fe, ¿verdad? Pero terminando el capítulo 11, dice la palabra de Dios, dice el mismo autor de Hebreos, pero dice, ¿qué más digo? Porque el tiempo me faltará contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de león, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres, dice la Biblia, recibieron sus muertos mediante resurrección. Qué tremendo, ¿verdad? Esa parte de la fe nos encanta. Qué bueno poder decir, con una fe genuina, poder decir, se ha hecho y se hizo. Qué rico, ¿verdad? Eso nos encanta. Pero el autor de Hebreos dice, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, la misma fe, por la que otros lograron hacer grandes cosas, unos tuvieron que soportar grandes cosas. Pasaron hambre, no tenían dónde vivir, no tenían cómo vestirse, no fueron bien recibidos, fueron maltratados, dice la Biblia, por la misma fe. Así que la fe tiene dos cosas importantes. La fe es nuestra convicción, no necesariamente en que las circunstancias pueden cambiar, sino en que el Dios que está moviendo las circunstancias no cambia. Nos ha prometido cuidarnos, nos ha prometido guardarnos y nos ha reservado una herencia. Nuestra vida, hermanos míos, aunque no sé si usted está plenamente convencido, pero nuestra vida, nuestra en esta tierra, la Biblia dice que somos extranjeros y peregrinos en este mundo donde nosotros vivimos. Que estamos sujetos
Dios puede hacer grandes cosas, pero muchas veces estamos sujetos a no recibir nada. Pero una de las cosas que más me gusta de este pasaje es que dice que algunos renunciaron a la bendición para recibir otra cosa mejor. Dice por la misma fe. Dice el autor aquí de Hebreo, ¿verdad? Qué tremendo. Dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno de ellos. Errando por los desiertos, por los montes y por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Qué tremendo, ¿verdad? No hay nada más decepcionante que te hagan una promesa y que no te la cumplan. ¿Verdad? Dice, no recibieron lo prometido. Dios se lo prometió, pero ellos no lo recibieron. Y uno dice, ¿falló Dios? No, en ese momento, mientras estaban en vida, no recibieron lo que se les prometió. El autor de esta carta, ¿verdad? De manera maravillosa, mira lo que dice. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate. Dios los quiso rescatar y ellos dijeron no. ¿Por qué? Dice, porque esperaban otra cosa mejor. Dios le dijo a Moisés en una etapa de su vida, caminando por el desierto. El Señor se enojó con el pueblo de Israel y le dijo, Moisés, vamos a aniquilar a este pueblo. Y la promesa que le hice a Abraham la voy a pasar a ti. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, te multiplicaré. La promesa de Abraham. Y Abraham dijo, no. No quiero esa promesa, Señor. Óyeme, hay que tener los pantalones bien puestos para decirle eso a Dios. ¿Verdad? Que Dios te diga, te voy a prometer en esta tierra que te voy a dar casa, te voy a dar esto, te voy a dar lo otro. No vas a pasar pero trabajo aquí ninguno. Y toda puerta que tú toques se te abrirá. Y usted diga, no, Señor, yo no quiero ese regalo. Está duro eso, ¿verdad? Dios le dijo a Moisés, no, Señor, yo no quiero esa bendición. Porque cuando yo salga por ahí, ¿qué dirán la gente de Jehová? Qué tremendo concepto de Dios tenía. Moisés no estaba preocupado en cómo se iba a sentir él, sino qué van a decir la gente de Jehová. Mira, ese es tu Dios que sacó a esta gente al desierto para matarlos. ¿Lo sacó para matarlos? Wow. Y Moisés dijo, no, Señor, si no sales conmigo y con este pueblo, no nos saques a ninguna parte. Dijo Moisés. ¿Verdad? Dice el autor de Hebreo, por esa misma fe, algunos renunciaron. ¿Verdad? Hermanos míos, la fe en nuestro Señor no puede estar fundada solamente sobre las cosas buenas que recibimos o no recibimos. Tiene que estar fundamentada en el Señor, que nos dio la salvación, que nos ha hecho promesas de vida eterna, que nos tiene reservado algo mucho mejor que lo que tenemos aquí, ¿verdad? No es que esté mal preocuparnos por mejorar o que el Señor nos ayude en medio de nuestras necesidades. Pero la fe en nada tiene que ver con si recibimos o no recibimos, con si cambiamos o no cambiamos el entorno que nos rodea, sino en permanecer creyendo en Dios y confiando en que el Dios que nos ha salvado, que nos trajo hasta aquí, que nos ha prometido bendición y vida eterna, ese Dios sigue vivo y nos sigue protegiendo. Y tenemos que darle gracias al Señor, ¿verdad? Y permitirle, decirle al Señor, Señor, yo creo en ti y tú estás en control de mi vida, de mis circunstancias. Lo único que te pido es que me ayudes a ser fiel. Porque nosotros sabemos que tengamos mucho o no tengamos nada, algún día de todas formas nuestra herencia no está aquí. Y usted puede tener mucho, pero acuérdese que el día que el Señor lo saque de este mundo, usted va a dejar eso que el Señor le dio. Porque son bendiciones temporales. Una de las bendiciones a que más miedo le tengo son las bendiciones caprichosas. Yo le digo bendiciones caprichosas. Es cuando nos aferramos a que Dios nos tiene que bendecir. Señor, bendíceme, dame esto, dame esto, dame esto. Y mire, el Señor a veces responde a nuestras perretas. Esas son perretas espirituales. El Señor nos dice, tú lo quieres, ok, te lo voy a dar.
Y miren, esas bendiciones terminan siendo más maldiciones que bendiciones, porque no podemos sostenerlas. El pueblo de Israel muchas veces fue bendecido de esa manera, por eso sufrió mucho. Se aferraron, queremos un rey, queremos un rey, queremos un rey. Dios dijo, queremos un rey, ok, aquí tienen el rey. Y se va, ahí tenían el rey. Queremos esto, queremos esto, queremos esto. No. Y el Señor le dijo, usted lo quiere, cójalo. Y después que lo cogieron. Y miren, hay varias bendiciones, así que Dios le dio al pueblo de Israel y el resultado final fue una maldición para el pueblo. Y a veces cuando oro al Señor, le digo, Señor, no me dejes una bendición, aunque yo estoy desesperado por tener esto, pero no me dejes una bendición por una berreta mía. Prefiero sufrir, el sufrimiento dura poquitico. Es una de las cosas que aprendí en la vida. No nos gusta sufrir, hermano, pero el sufrimiento dura poco en la vida de los cristianos. No dura toda la vida. Entonces la fe tiene que estar fundada en mi relación con el Señor, en quién creo, en quién estoy creyendo. Y nuestra herencia no está en esta tierra. Esa es la realidad que todo cristiano tiene que aceptar y asimilar. Nuestra fe tiene que estar fundamentada en nuestro Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué ha hecho Dios? ¿Qué ha prometido Dios? ¿Verdad? Esa es la fe que el libro de Hebreos nos narra, ¿verdad? Quiere el Señor que podamos nosotros, ¿verdad?, estar firmes en esa fe. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día, gracias por tu amor, tus bendiciones y el cuidado que tú tienes para con nosotros. Bendice a tu iglesia, bendice el culto de esta mañana y permite, Señor, que podamos glorificar tu nombre en este día, en este lugar, Señor, y Padre, permite que la iglesia tuya en el mundo entero hoy levante su voz en adoración a ti. Bendice a cada hermano aquí presente, dale fortaleza y gracia para cada circunstancia que les ha tocado vivir, Señor, y ayúdanos a estar firmes en la fe. Nuestra seguridad está en ti, oh Señor, que eres un Dios inconmovible y un Dios que cumples las cosas que prometes. En el nombre de Jesucristo, tú oramos. Amén. A Jesús seguiré.